La mañana del 15 de junio amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que parecía susurrar promesas de felicidad eterna. María había esperado este día durante 3 años, desde que Antonio le propuso matrimonio en aquella pequeña cafetería donde se conocieron. Cada detalle había sido planeado meticulosamente en las flores blancas que adornarían el altar, el vestido de encaje que había pertenecido a su abuela, y la música que sonaría cuando caminara hacia el hombre de sus sueños. Pero Antonio no. Estaba ahí en la iglesia de San Miguel, estaba llena de familiares y amigos que miraban hacia la puerta principal con una mezcla de expectación y creciente preocupación. Los minutos pasaban como horas, y el murmullo de los invitados comenzó a llenarse de susurros nerviosos. María, radiante en su vestido blanco, sostenía firmemente el ramo de rosas, mientras su padre le apretaba el brazo con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su propia ansiedad. «Seguramente está atrapado en el tráfico», murmuró la madre de María, ajustándose los lentes con manos temblorosas. Pero en el fondo de su corazón, todas las mujeres de la familia sabían que algo no estaba bien. Antonio era conocido por su puntualidad obsesiva. Era el tipo de hombre que llegaba 15 minutos antes a cualquier cita, incluso a las casuales. El padre Rodríguez, un hombre mayor con décadas de experiencia oficiando bodas, se acercó discretamente a la familia. Su rostro reflejaba la compasión de quien había visto demasiadas historias humanas, tanto felices como devastadoras. «Quizás deberíamos intentar contactarlo una vez más», sugirió con voz suave, aunque sus ojos revelaban que ya sospechaba. Lo inevitable fue entonces cuando el teléfono de María vibró. Con manos temblorosas, leyó el mensaje que cambiaría su vida para siempre. «Lo siento, no puedo hacerlo. No soy el hombre que mereces. Perdóname». Esas simples palabras, enviadas desde un número desconocido, destruyeron en segundos los sueños que había construido durante años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados observaban mientras María, con una dignidad que sorprendió incluso a su propia familia, alzó la cabeza y caminó hacia el altar, sin lágrimas, sin gritos, sin el drama que todos esperaban. Con voz clara y firme anunció que la boda no se realizaría, agradeció a todos por su presencia y pidió que disfrutaran de la recepción que había sido preparada con tanto amor en esa noche, sola en su apartamento, rodeada de regalos sin abrir, y un vestido de novia que colgaba como un fantasma de sus esperanzas rotas. María tomó una decisión que definiría el resto de su existencia. No se hundiría en la autocompasión, ni permitiría que la traición de Antonio determinara su valor como mujer. En cambio, usaría esta experiencia como el catalizador para convertirse en la persona que siempre había querido ser. A los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. María vendió el anillo de compromiso y usó el dinero para inscribirse en un programa de maestría en administración de empresas que había postergado por años. Se mudó a una ciudad nueva, lejos de los recuerdos y las miradas compasivas de quienes conocían su historia. Cada día era una batalla contra la voz interior que le susurraba que tal vez no era suficientemente buena, que tal vez Antonio había tenido razón al huir, pero algo extraordinario comenzó a suceder. Sin la constante preocupación de complacer a Antonio, María descubrió facetas de sí misma que había mantenido ocultas. Tenía un talento natural para los negocios, una intuición para las inversiones que sorprendió a sus profesores, y una capacidad de liderazgo que atraía a las personas como un imán. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente viva 2 años después del día que debió haber sido su boda. María había fundado su propia empresa de consultoría, había viajado a 3 continentes por trabajo y había ayudado a docenas de mujeres emprendedoras a realizar sus sueños. Su oficina estaba decorada con fotografías de sus viajes, certificados de sus logros y una sola imagen enmarcada en una foto de ella
el día de su boda fallida, sonriendo con una mezcla de dolor y determinación que ahora reconocía como el momento exacto en que su verdadera vida había comenzado. La ironía no se le escapaba. Antonio, en su cobardía, le había dado el regalo más valioso de todos, la libertad de descubrir quién era realmente cuando nadie más definía su identidad. Había aprendido a amarse a sí misma con una intensidad que nunca creyó posible, y ese amor propio se había convertido en la base sólida sobre la cual construyó un imperio profesional y personal. Pero la vida, con su sentido del humor peculiar, tenía preparada una sorpresa más. Una tarde de viernes, mientras revisaba propuestas en su oficina con vista al océano, su asistente anunció una visita inesperada. La puerta se abrió, y después de 3 años de silencio absoluto, Antonio apareció frente a ella llevando en sus ojos una mezcla de arrepentimiento, admiración y algo que María no logró identificar de inmediato. «Necesito hablar contigo», dijo él, con una voz que temblaba de emoción. Contenida, María lo observó durante un largo momento, notando cómo los años habían dejado su marca en él, cómo sus hombros parecían cargar un peso invisible. Lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo lo que ella creía saber sobre aquel día terrible, y sobre las verdaderas razones detrás de su abandono. María se levantó lentamente de su silla ejecutiva, manteniendo la compostura que había perfeccionado durante los últimos 3 años. Sus manos, que una vez temblaron al leer aquel mensaje devastador, ahora permanecían firmes, mientras observaba al hombre que había sido el centro de su universo. Antonio lucía diferente, más delgado, con líneas de cansancio alrededor de sus ojos, que antes brillaban con confianza juvenil. «Tienes 5 minutos», le dijo María, señalando la silla frente a su escritorio. Su voz era profesional, controlada, sin rastro de la mujer rota que había sido abandonada en el altar. Era la voz de alguien que había aprendido a valorar su tiempo y no permitía que nadie lo desperdiciara. Antonio se sentó torpemente, como si no supiera por dónde empezar. Sus manos jugaban nerviosamente con las llaves de su automóvil. Un tic que María recordaba de cuando estaban juntos, y él se ponía ansioso antes de presentaciones importantes en el trabajo. «Sé que no tengo derecho a estar aquí», comenzó, «pero necesitaba verte. Necesitaba explicarte por qué». «¿Por qué huiste como un cobarde el día de nuestra boda?», interrumpió María cruzando los brazos. «¿Por qué me dejaste plantada frente a 200 personas que habían venido a celebrar nuestro amor? ¿Por qué desapareciste durante 3 años sin dar la cara?» Los ojos de Antonio se llenaron de lágrimas, algo que María nunca había visto antes. Durante su relación, él había sido el tipo de hombre que creía que llorar era signo de debilidad, que siempre tenía que mantener una fachada de fortaleza inquebrantable. «Porque recibí una llamada esa mañana», murmuró, «una llamada que cambió». María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Durante 3 años había imaginado 1000 razones para su abandono a otra mujer. Miedo al compromiso, una crisis de pánico, incluso la posibilidad de que hubiera descubierto algo terrible sobre ella. Pero nunca había considerado que algo externo hubiera influido en su decisión. «Mi hermano Carlos», continuó Antonio, su voz quebrándose, «estaba en problemas serios, problemas que yo no sabía que existían». Se pasó las manos por el cabello, un gesto que María reconoció como su manera de lidiar con el estrés extremo. Había estado involucrado con gente peligrosa, gente que no perdona deudas. «Me llamó esa mañana para decirme que si no desaparecía inmediatamente, tú pagarías las consecuencias». El mundo de María se tambaleó. Carlos, el hermano menor de Antonio, siempre había sido problemático, pero ella nunca imaginó que pudiera estar mezclado en situaciones tan graves. Era un joven de 24 años que había luchado con adicciones desde la adolescencia, pero Antonio siempre lo había protegido, pagando sus deudas menores y cubriéndolo con sus padres. «No te creo», dijo María,
aunque una parte de ella comenzaba a conectar piezas que no había considerado antes. Recordaba cómo Antonio había estado extrañamente nervioso las semanas previas a la boda, cómo había recibido llamadas que lo ponían tenso, cómo había insistido en que ella se fuera de la ciudad unos días antes del matrimonio para relajarse en casa de su hermana. Antonio sacó su teléfono y le mostró una conversación de mensajes de texto. Las amenazas eran explícitas y escalofriantes. Mencionaban el nombre de María, describían su rutina diaria, incluían fotografías de ella entrando y saliendo de su trabajo. Me dijeron que tenía dos opciones, explicó con voz quebrada: desaparecer para siempre o verte sufrir consecuencias que no podría soportar. Las manos de María comenzaron a temblar mientras leía los mensajes. Las fechas correspondían exactamente con el periodo previo a su boda. Las amenazas eran tan detalladas y específicas que era imposible que fueran una invención. ¿Por qué no me dijiste?, preguntó, su voz perdiendo la frialdad profesional que había mantenido. Porque te conocía, respondió Antonio, mirándola directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. Sabía que insistirías en enfrentar la situación juntos. Sabía que no te esconderías, que lucharías, y eso exactamente era lo que estas personas esperaban. Querían usarte como palanca contra mí y para que los ayudara a presionar a Carlos. María se dejó caer en su silla, procesando la información. Durante 3 años había construido una narrativa en la que Antonio era el villano, el cobarde. No pudo enfrentar el compromiso. Había usado esa ira como combustible para reinventarse, para convertirse en la mujer exitosa que era ahora. Pero si lo que él decía era cierto, entonces todo es. El silencio en la oficina era tan denso que María podía escuchar su propio corazón latiendo aceleradamente. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas, creando sombras largas que parecían representar los secretos que habían permanecido ocultos durante tanto tiempo. Lo encontraron en una clínica de rehabilitación en otro estado, continuó Antonio. Había estado limpio durante 1 año, trabajando con las autoridades para desmantelar la red que lo había atrapado. Cuando finalmente cayeron los principales responsables, pude empezar a vivir sin miedo. María sintió una mezcla de emociones tan intensa que no sabía si gritar, llorar o simplemente salir corriendo. La imagen que había construido de sí misma como la mujer fuerte que había superado la traición se desmoronaba, reemplazada por la confusa realidad de que tal vez había sido protegida por el mayor acto de amor que alguien había hecho por ella. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz sonando extraña en sus propios oídos. ¿Vienes aquí después de 3 años esperando que todo vuelva a ser como antes? Antonio negó con la cabeza, una sonrisa triste cruzando su rostro. No soy tan ingenuo. Sé que ya no soy parte de tu vida, y no tengo derecho a hacerlo. Solo que supieras la verdad. Necesitaba que supieras que dejarte fue lo más difícil que he hecho en mi vida, pero también lo más necesario. Pero había algo más en sus ojos, algo que no había dicho todavía. María lo conocía lo suficiente para saber cuándo ocultaba información importante, y lo que estaba a punto de revelar iba a complicar todo aún más. Hay algo más que necesitas saber, dijo Antonio, y María notó cómo su mandíbula se tensaba de la misma manera que lo hacía cuando tenía que dar noticias difíciles. Algo que descubrí hace apenas 1 semana. Anne María sintió un nudo en el estómago. Después de todas las revelaciones de los últimos minutos, no estaba segura de poder manejar más sorpresas. Su mundo ya había sido puesto patas arriba una vez, y apenas estaba comenzando a procesar el hecho de que todo lo que había creído durante 3 años podría haber sido una mentira cuidadosamente construida por su propia mente dolida. ¿Cuánto? Carlos salió de rehabilitación. Empezó a recordar cosas que había bloqueado durante su época más oscura. Continuó Antonio, levantándose de la silla y comenzando a caminar por la oficina.
como un animal enjaulado. Cosas sobre las personas que lo habían manipulado, sobre cómo habían llegado hasta él. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó María. Aunque una parte de ella no quería escuchar la respuesta, había algo en la manera en que Antonio evitaba su mirada que le decía que lo que venía a continuación iba a ser devastador. Antonio se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el océano que se extendía hasta el horizonte. Carlos me dijo que alguien cercano a nosotros había dado información sobre ti, sobre tus rutinas, sobre dónde trabajabas, sobre tus lugares favoritos. Se dio vuelta para enfrentarla, y María vio en sus ojos una mezcla de dolor y furia que la asustó. Alguien que conocíamos había estado proporcionando detalles íntimos de tu vida a estas personas. El aire en la oficina se volvió denso y pesado. María sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Quién?, susurró, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta. Esa es la pregunta que me ha estado atormentando durante una semana, respondió Antonio, regresando a sentarse frente a ella. Carlos solo recordaba una voz femenina hablando por teléfono, dando detalles específicos sobre ti, detalles que solo alguien muy cercano podría conocer. María revisó mentalmente a todas las mujeres importantes en su vida durante aquella época. Su hermana Laura, quien siempre había sido su confidente más cercana. Su madre, quien había estado tan emocionada con la boda que había invitado a toda la ciudad. Sus mejores amigas de la universidad, que habían estado ayudándola con los preparativos durante meses. Su madrina de boda, Patricia, quien había sido como una segunda madre para ella desde la infancia. No puede ser, murmuró María, negando con la cabeza. Las personas que me rodeaban me amaban. Estaban tan emocionadas con la boda como yo. ¿Por qué alguien haría algo así? Eso es exactamente lo que necesitamos descubrir, dijo Antonio, sacando una carpeta de su chaqueta. Poke, hey, algo, Después de que desaparecimos, según Carlos, las amenazas no pararon. De hecho, se intensificaron. Estas personas siguieron preguntando sobre ti durante meses, como si estuvieran esperando que regresaras a tu vida normal. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero yo no regresé a mi vida normal. Me mudé, cambié de trabajo, prácticamente desaparecí de la vida de todos. Exactamente, dijo Antonio, abriendo la carpeta y mostrándole una serie de fotografías. Y eso frustró a alguien. Estas son fotos que Carlos logró obtener de los archivos de la policía. Mira los fechas. Las imágenes mostraban a María en diferentes momentos después de la boda fallida, entrando a su nuevo apartamento, caminando por el campus de su universidad, saliendo de entrevistas de trabajo. Todas las fotos estaban fechadas meses después de que ella había cortado contacto con su vida anterior. Alguien te estuvo siguiendo, continuó Antonio, y no era la gente que había amenazado a Carlos. Estas fotos fueron tomadas por otra persona, alguien que tenía acceso a información sobre tu nueva vida. El corazón de María comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. ¿Estás diciendo que alguien que conozco ha estado espiándome durante 3 años? Estoy diciendo que alguien que conocemos orquestó todo esto, respondió Antonio, su voz cargada de una certeza que aterrorizó a María. Alguien usó las adicciones de Carlos como una oportunidad para separarnos, y cuando eso no fue suficiente, continuó vigilándote. María se levantó bruscamente de su silla, comenzando a caminar por la oficina, mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Pero ¿por qué? ¿Qué podría ganar alguien con destruir nuestra relación? Esa es la pregunta del millón, dijo Antonio, guardando las fotografías. Pero tengo una teoría y necesito tu ayuda para confirmarla. En ese momento, el teléfono de la oficina sonó. María lo ignoró, pero siguió sonando insistentemente. Su asistente había salido temprano ese día y normalmente no recibía llamadas después de las 5 de la tarde. El sonido del teléfono llenó el silencio tenso entre Antonio y ella, creando una atmósfera aún más inquietante. ¿No vas a contestar?, preguntó Antonio,
notando la extraña expresión en el rostro de María. Nadie tiene este número directo excepto. María se detuvo en seco, una realización horrible, comenzando a formarse en su mente. Excepto las personas más cercanas a mí. El teléfono dejó de sonar por un momento, solo para comenzar de nuevo inmediatamente. Esta vez, María se acercó lentamente al aparato, como si fuera una serpiente venenosa. En la pantalla del identificador de llamadas, vio un nombre que hizo que su sangre se helara. «Es Patricia», susurró, mirando a Antonio con ojos llenos de horror a mi madrina de boda. «La mujer que me ayudó a criar después de que murió mi abuela». Antonio se puso de pie inmediatamente, su expresión volviéndose alerta y peligrosa. «¿Ella sabía sobre tu nueva dirección? ¿Tu nuevo trabajo?» Yo le mandé una postal cuando me mudé», admitió María, sintiendo náuseas, «solo para que supiera que estaba bien. Pero eso fue hace 2 años y medio. No hemos hablado desde entonces». El teléfono siguió sonando, y cada timbre se sentía como un martillo golpeando contra el cráneo de María. Antonio se acercó a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No contestes todavía. Primero necesitamos pensar esto. Ella me conoce desde los 5 años», murmuró María, su voz quebrada por la incredulidad. «Me enseñó a maquillarme, me consoló cuando tuve mi primer desamor, me ayudó a elegir mi vestido de novia. ¿Por qué haría algo así? Las personas más cercanas a nosotros son las que pueden hacernos más daño», respondió Antonio. Y María pudo ver en sus ojos que él también estaba luchando por aceptar la posibilidad. «Pero necesitamos estar seguros antes de acusarla». El teléfono finalmente dejó de sonar, pero inmediatamente comenzó a vibrar el celular de María. Era Patricia, otra vez. Esta vez, en lugar de declinar la llamada, María miró a Antonio y tomó una decisión que cambiaría todo. «Voy a contestar», dijo, «pero quiero que escuches. Si ella realmente está detrás de todo esto, necesitamos evidencia». Antonio asintió, posicionándose donde pudiera escuchar la conversación. María respiró profundamente y contestó el teléfono, sin imaginar que las próximas palabras que escucharía confirmarían sus peores pesadillas y revelarían una traición tan profunda que cuestionaría todo lo que creía saber sobre el amor, la confianza y la lealtad familiar. «María, mi amor». La voz de Patricia sonó a través del teléfono con una calidez que ahora le resultaba inquietante. «He estado tratando de comunicarme contigo durante semanas. ¿Por qué no respondes mis llamadas?» María intercambió una mirada tensa con Antonio antes de responder. «Hola, Patricia. He estado muy ocupada con el trabajo. ¿Cómo conseguiste mi número directo de la oficina?» Hubo una pausa que duró apenas un segundo, pero que a María le pareció una eternidad. «Tu madre me lo dio, querida. Estaba preocupada por ti. Dice que casi no la llamas desde que te mudaste a esa ciudad tan lejos». «Mi madre no tiene este número», respondió María lentamente, sintiendo cómo el estómago se le revolvía. «No se lo he dado a nadie de la familia». Otra pausa, esta vez más larga. Cuando Patricia volvió a hablar, su voz había perdido parte de su calidez maternal. «Bueno, debe haber sido tu hermana Laura entonces. Ya sabes cómo es. Siempre compartiendo información sin pensar». Antonio negó con la cabeza silenciosamente. Él conocía a Laura bien, y sabía que ella era extremadamente cuidadosa con la privacidad de María, especialmente después de todo lo que había pasado con la boda. «Patricia», dijo María, decidiendo ser directa, «¿por qué realmente me estás llamando?» «Porque tengo noticias sobre Antonio», respondió Patricia, y María sintió como si le hubieran arrojado agua helada. «Sé que todavía te duele lo que te hizo, pero creo que mereces saber la verdad sobre por qué te abandonó». María miró a Antonio, quien tenía una expresión de total confusión. Si Patricia realmente tenía información sobre él, ¿cómo la había obtenido? Él había estado escondido durante 3 años, sin contacto con nadie de su círculo anterior.
¿Qué verdad?, preguntó María, manteniendo su voz lo más neutral posible. Resulta que tu querido prometido tenía una aventura, dijo Patricia con una satisfacción apenas disimulada en su voz, con una mujer de su trabajo. La dejó embarazada, y por eso no pudo casarse contigo. No tuvo el valor de decírtelo en la cara. El silencio que siguió fue absoluto. Antonio tenía los ojos abiertos de par en par, y María pudo ver la indignación y el horror pintados en su rostro. Ella sabía, sin lugar a dudas, que Patricia estaba mintiendo. Antonio nunca había tenido una aventura. De eso estaba completamente segura, incluso después de todo lo que había pasado entre ellos. ¿Cómo sabes eso?, preguntó María, jugando a seguir el juego. Tengo mis fuentes, querida, respondió Patricia con una risita que sonó extrañamente siniestra. El punto es que necesitas dejar de idealizar a ese hombre. Él te traicionó de la peor manera posible, y es hora de que sigas adelante completamente. ¿Y por qué te importa tanto que siga adelante?, preguntó María, sintiendo que se acercaba a algo importante. Porque te amo como a una hija, dijo Patricia, pero había algo en su tono que no sonaba maternal en absoluto. Y porque hay alguien que ha estado esperando la oportunidad de demostrarte lo que es el amor verdadero. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿De qué estás hablando? Mi hijo Roberto ha estado enamorado de ti desde que tenían 15 años, confesó Patricia, y súbitamente todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de María. Él nunca tuvo la oportunidad porque siempre estabas con otros chicos, y luego apareció Antonio, Roberto, el hijo de Patricia, que siempre había sido extrañamente atento con ella durante las reuniones familiares, el que siempre se ofrecía a llevarla a casa después de las fiestas, el que había estado presente en cada momento importante de su vida, siempre en el fondo, siempre observando. María recordó cómo había insistido en ayudar con los preparativos de la boda, cómo había conocido cada detalle de sus planes. Patricia, dijo María, su voz temblando ligeramente, ¿qué hiciste? Hice lo que cualquier madre haría por su hijo, respondió Patricia, y ahora ya no había pretensión de calidez en su voz. Roberto merece ser feliz, y tú eres la única mujer a la que ha amado verdaderamente. Cuando vi que ibas a casarte con Antonio, supe que tenía que hacer algo. Antonio había comenzado a grabar la conversación en su teléfono, captando cada palabra de la confesión. Sus manos temblaban de rabia mientras escuchaba cómo esta mujer había destruido sus vidas por los caprichos románticos de su hijo. ¿Cómo?, preguntó María, aunque ya comenzaba a imaginar la respuesta. Roberto trabajaba en una empresa de seguridad, explicó Patricia con orgullo perverso. Tenía contactos con investigadores privados, gente que sabía cómo obtener información, cómo hacer que las cosas parecieran más peligrosas de lo que realmente eran. Fue fácil crear un escenario donde Antonio creyera que tenía que elegir entre su amor por ti y tu seguridad. María se dejó caer en su silla, abrumada por la magnitud de la traición. No solo había perdido 3 años de su vida creyendo una mentira, sino que esa mentira había sido cuidadosamente construida por alguien en quien confiaba como familia. Las fotografías después de la boda, continuó Patricia, como si estuviera confesando pecados menores. Esas las tomó Roberto. Quería asegurarse de que estuvieras bien, pero también esperaba la oportunidad perfecta para acercarse a ti cuando fueras vulnerable. ¿Y por qué nunca lo hizo?, preguntó María, sintiendo náuseas. Porque eres más fuerte de lo que esperábamos, admitió Patricia, con algo que sonaba casi como admiración. En lugar de quebrarte, floreciste, te convertiste en una mujer exitosa e independiente. Roberto se sintió intimidado, pero yo le dije que esperara el momento correcto. Antonio no podía quedarse callado por más tiempo. Se acercó al teléfono y habló directamente.
¿Y cuál era ese momento correcto, Patricia? El silencio del otro lado del teléfono fue ensordecedor. Patricia claramente no esperaba que Antonio estuviera presente. «Antonio», dijo finalmente, su voz ahora fría como el hielo. «Qué interesante que estés ahí». «Muy interesante», respondió él, «especialmente considerando que supuestamente tengo una amante embarazada». Las mentiras se vuelven verdades cuando se repiten lo suficiente, dijo Patricia, y María pudo escuchar que ya no había vuelta atrás. La máscara había caído completamente. «¿Dónde está Roberto ahora?», preguntó Antonio, y María notó una tensión peligrosa en su voz. «Esa es una pregunta muy interesante», respondió Patricia con una risita que heló la sangre de María. «Pero creo que es una pregunta que deberían hacerle a él en persona». En ese momento, María escuchó un sonido que la llenó de terror absoluto. El ascensor de su edificio abriéndose en su piso. Su oficina estaba en el piso más alto, y después de las 6 de la tarde, ella era generalmente la única persona que quedaba. El edificio requería una tarjeta de acceso para usar el ascensor después del horario de oficina. «María», dijo Patricia con una voz dulce que ahora sonaba completamente siniestra, «espero que tengas una conversación muy productiva con Roberto. Ha estado esperando este momento durante 3 años». La línea se cortó y María y Antonio se quedaron mirándose con terror absoluto, mientras escuchaban pasos acercándose por el pasillo hacia su oficina. Los pasos se acercaban lentamente por el pasillo, y María pudo escuchar el sonido metálico de llaves siendo probadas en diferentes puertas. Antonio se movió rápidamente hacia la entrada de la oficina, verificando que la puerta estuviera cerrada con seguro, mientras María buscaba desesperadamente otra salida. Su oficina estaba en el piso más alto del edificio, sin escalera de emergencia accesible. «Tenemos que llamar a la policía», susurró María, pero cuando tomó su teléfono celular, se dio cuenta de que no tenía señal. «No hay cobertura». Antonio revisó su propio teléfono y confirmó lo mismo. «Alguien está bloqueando las señales», murmuró, mirando hacia la ventana. «Roberto debe haber planificado esto cuidadosamente». Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta de la oficina de María. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier ruido. Podían sentir la presencia de alguien del otro lado de la puerta, esperando, planeando su próximo movimiento. «María», se escuchó una voz suave y familiar a través de la puerta. «Sé que estás ahí. Solo quiero hablar contigo». Era Roberto, pero su voz sonaba diferente, más controlada, más fría de lo que María recordaba. Durante años había sido el hijo tímido de Patricia, siempre amable pero reservado. Ahora había algo en su tono que la hizo comprender que nunca había conocido realmente a esta persona. «No tenemos nada de qué hablar, Roberto», respondió María, tratando de mantener su voz firme. «Vete ahora y tal vez no llamemos a la policía». «María», dijo Roberto, con una risita que sonaba inquietantemente similar a la de su madre. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me lo agradeces? ¿Todo lo que has hecho por mí?» María no pudo evitar que la indignación se filtrara en su voz. «¿Destruir mi vida es tu idea de ayudarme? Te liberé de un hombre que no te merecía», respondió Roberto, y María pudo escuchar cómo comenzaba a manipular la cerradura. «Te di la oportunidad de convertirte en la mujer increíble que eres ahora. Sin mi intervención, estarías atrapada en un matrimonio mediocre, desperdiciando tu potencial». Antonio se posicionó junto a la puerta, preparándose para lo que pudiera venir, pero fue entonces cuando María notó algo extraño. En su escritorio había una carpeta que no había estado ahí antes, una carpeta que no reconocía. Con el corazón palpitando, la abrió y encontró documentos que la dejaron sin aliento. Antonio susurró, mostrándole los papeles. «Mira esto». Los documentos revelaban que Roberto había estado monitoreando no solo a María, sino también a Antonio durante los últimos 3 años. Había fotografías de Antonio en diferentes ciudades, reportes detallados de sus trabajos
incluso copias de sus registros médicos. Pero lo más perturbador era